Fernando González y también Rafael Dávila, ambos asambleístas de oposición. Como dije al inicio de este programa, estaba invitada la asambleísta Irina Cabezas para poder tener el otro lado de la visión de este Código de la Democracia, de este proyecto de ley. Pero a última hora canceló la decisión que ya había aceptado de asistir a este programa. Así que el espacio es únicamente para ustedes. Les doy la bienvenida y los buenos días. Asambleísta González, quisiera empezar con usted y con el punto más polémico para poder escuchar la opinión que ambos tienen. El presidente de la República ha pedido a través de su veto que los medios de comunicación no puedan informar a la ciudadanía sobre ningún aspecto relacionado a los candidatos a la presidencia de la República y otras dignidades. ¿Qué implicancias tiene esto? ¿Cómo lo ve usted? Buenos días, Janet, buenos días al Ecuador y buenos días a Tungurahua, a mi provincia especialmente. Yo creo que el veto al Código de la Democracia en general es una vergüenza nacional. Yo creo que hay una esquizofrenia en Carondelet porque están muy preocupados porque saben que las encuestas les han bajado muchísimo la preferencia del electorado y quieren curarse en salud haciendo una serie de barbaridades. Y yo rápidamente, Janet, para entrar en contexto, por ejemplo, lo que dijo la Revolución Ciudadana al inicio, jamás revenderemos nuestro petróleo nuevamente. Hoy estamos revendiendo el 95% del petróleo. Nunca pagaremos nuevamente intereses exorbitantes. Pagamos a los chinos el 7% y el 20% se los retienen si es que hay proyectos con los chinos nos entregan, es decir, a veces nos toca pagar intereses del 27%. No habrá división de poderes, habrá independencia de poderes. Todos los poderes ahora están bajo el zapato del Ejecutivo. El Consejo de Participación Ciudadana, que es una verdadera vergüenza. El Consejo Nacional Electoral, con todos empleados del gobierno, por ejemplo. La Fiscalía, la Procuraduría, etcétera. Se dijo, elegiremos para las funciones a los mejores ecuatorianos. La meritocracia, se dijo. No vemos en absoluto que se haya aplicado eso. No cambiaremos las reglas electorales. Esa fue una propuesta. En Tungurahua se la dijo. No vamos a cambiar las reglas electorales. Claro, porque es una práctica de la vieja partidocracia que ahora ha sido aplicada en pleno, ¿no? Y descaradamente. A la que tanto atacamos y dijimos, no es posible que cada régimen lleve el agua a su molino cambiando las reglas en función de sus intereses políticos. En función del tiempo quisiera entrar de lleno en lo que han sido los cambios que se le ha hecho al Código de la Democracia. Asambleísta Dávila, ¿cómo ve usted este primer planteamiento que yo hice de que los medios de comunicación no podremos pues hablar de ningún candidato durante la campaña electoral? ¿Cómo queda eso? Janet, buenos días y buenos días al país. La verdad es que anoche fue vergonzoso lo que ocurrió. Porque mire, las reformas al Código de la Democracia y a la ley electoral fueron aprobadas no por la oposición hace 3 semanas, fueron aprobadas por Alianza País más sus aliados. Ellos aprobaron el método de Webster para la asignación de escaños, que quisiera ahora que hablemos un poquito qué pasaría con eso, y aprobaron una serie de normas como por ejemplo la democratización en los medios. El presidente de la República manda el veto presidencial y, entre otras cosas, incluye la regulación a los medios para hacer reportajes, programas en los que directa o indirectamente puedan incidir a favor de un candidato. Y aquí la pregunta, Janet, es ¿quién va a calificar si una entrevista incide a favor o no de un candidato? Vaya a ver usted si en los medios públicos, me refiero a Gama TV, a TC, a Ecuador TV, por ejemplo, a mí, ¿alguna vez se les ha ocurrido entrevistarme? Si entrevistan a algún sector de la oposición es por excepción. Allí solamente hacen presencia los asambleístas y los representantes del gobierno y de Alianza País. No hay esa democratización. Entonces, revisemos lo que dice la reforma. Dice, los medios de comunicación social se abstendrán de hacer promoción directa o indirecta, ya sea a través de reportajes especiales u otra forma de mensaje que tienda a incidir a favor o en contra de determinado candidato. Ahora, yo puedo alegar que yo no estoy haciendo promoción cuando yo lo entrevisto. Yo estoy informando a la gente. ¿Eso podría ser respetado o cómo prevén ustedes que podría suceder? Mire, hemos vivido ya 5 años en los que hemos visto el comportamiento del presidente y de Alianza País.
donde ellos interpretan las normas de acuerdo a su conveniencia. Cuando ponen no podrá hacer reportajes ni otro tipo de mensajes. ¿Qué es eso? Entrevistas. Que puedan incidir a favor de un candidato. Le van a decir, señorita o señora Janet Rosa, usted está entrevistando a fulano de tal, con lo cual está ayudando a que se presente ante la ciudadanía y pueda ganar espacio electoral. Por lo tanto, eso es prohibido, sancionado a usted, el medio de comunicación. ¿Quién va a reglamentar eso? ¿Quién le va a dar forma a ese artículo? El Consejo Nacional Electoral, que se encuentra absolutamente en manos del Ejecutivo. Y lo peor es que anoche, Janet, el asambleísta Mauro Andino, presidente de la comisión correspondiente, le propuso al Pleno que no aceptemos ese artículo y otro más, que la Asamblea se ratifique en el texto original. Y Alianza País, por orden de Carondelet seguramente, no quiso ratificarse en ese texto para evitar esto que en mi opinión evidentemente es un atentado al libre juego de la democracia, a la equidad en términos electorales, porque ¿qué va a pasar con los candidatos nuevos? Los que no son nadie conocidos. conoce. Asambleísta González, rápidamente, ¿cómo lo interpreta usted? ¿Cómo ve que se desarrollarán las próximas elecciones? Principalmente, por ejemplo, para los candidatos que no son conocidos y que esperan a través de espacios informativos gratuitos, que no se les cobra, poder darse a conocer a la ciudadanía. Primero, Janet, la interpretación estará libre albedrío de los funcionarios. Ellos dirán si es que usted o cualquier medio de comunicación ha cometido una irregularidad en base a lo que ellos creen, no en base a la legalidad. Pero, Janet, es importante decir al pueblo del Ecuador las excepciones que ponen también, porque una parte usted la leyó, la prohibición de los medios de comunicación social de hacer entrevistas a los nuevos candidatos, pero aquí dice, en el número 1, por ejemplo, no sé si... Sí, con esa cámara le va a tomar. Aquí dice, con las siguientes excepciones, que la difusión se refiera a información de programas o proyectos que estén ejecutándose o que por la oportunidad deban ejecutarse en dicho periodo. Es decir, se van a poder promocionar obras realizadas por el Gobierno Nacional durante la campaña. Las que les dé la gana. En donde el presidente Rafael Correa seguramente estará presente inaugurando en su calidad de presidente. El número 4, la otra excepción, dice, cuando se requiera informar temas de importancia nacional, tales como campañas de prevención, vacunación, salud pública, inicio, suspensión de periodos de clase, seguridad, u otras de naturaleza similar. Es decir, por ejemplo, la campaña sobre los bonos, no hay problema, no hay restricciones y la podrá hacer el gobierno en la forma en que le dé la gana. Y sucederá lo que sucedió en la consulta popular, que mágicamente todos los ministerios empezaron a sacar campañas sobre lo que estaban haciendo, cuando antes no promocionaban absolutamente nada. Se acabó la consulta popular, se acabaron las campañas. Janet, es que esto les interesa porque Alianza País es una entelequia. Alianza País en el Ecuador no existe, existe Rafael Correa Delgado. Y si es que él no está, ninguno de los candidatos. Les han minimizado tanto políticamente que ninguno arrastraría ni siquiera 100 votos. Entonces, por esta razón es la que hacen todo este tipo de restricciones para, en base a la popularidad supuesta del presidente Correa, lograr los objetivos que ellos quieren. Pero insisto, ecuatorianos, es por el miedo, es por el recelo, es porque saben que están en bajada, en picada, que hacen esta serie de barbaridades que no se ha dado en ninguna época de la última historia republicana, ni en las peores fechas de la partidocracia. No se olvide también una cosa, un asunto. Sí. En el presupuesto del Estado del 2012, la partida que dice publicidad, promoción y difusión suma 120 millones de dólares. Una sola partida, que se llama así, publicidad, promoción y difusión, suma 120 millones de dólares, porque hace unos días salió un boletín del secretario de Comunicación diciendo que hay 22 millones para publicidad en el 2012. Eso no es verdad, Janet. Ecuatorianos, cualquiera puede entrar a la página web, revisar el presupuesto general del Estado, la partida, publicidad, difusión y promoción suma 120 millones de dólares. Vamos con el otro cambio importante que también tiene preocupados principalmente a quienes se van a candidatizar para asambleístas provinciales. Se cambió del método de Webster al método de Hunt. Esto es complicado de entender, les ruego ser lo más didácticos posibles. Claro. Empiezo con usted, asambleísta González. ¿Cuál es la desventaja que le ven al método de Hunt para poder elegir a los asambleístas provinciales? A ver, todos estos son modelos matemáticos, métodos que han inventado matemáticos
en diversos países con la opción de regular la representación, los escaños en las asambleas legislativas de diferentes países. Y cada uno de estos matemáticos lo ha hecho en favor de determinado gobierno. No nos olvidemos que de Hont es un matemático belga. No sé por qué razón les interesa tanto, les gusta tanto los belgas, pero vea usted lo que sucedió en las últimas elecciones. Con el método Webster, en la provincia de Pichincha, por ejemplo, se eligieron 7 asambleístas de Movimiento País y uno de Concertación Nacional, uno de Izquierda Democrática, uno de PRIAN y 2 de Sociedad Patriótica. Así se eligió con Webster. Si se hubiera electo con Hont, Alianza País hubiera tenido 9, Janet, 9, y la representación del PRIAN y de la Izquierda Democrática se habría perdido. Pero un ejemplo gravísimo para que los ecuatorianos nos entiendan bien es el de Azuay. En Azuay, en las últimas elecciones en las que se aplicó Webster, fueron electos 3 asambleístas de país, un asambleísta del socialismo y un asambleísta de Sociedad Patriótica. Así se eligió. Si se hubiera en estas últimas elecciones aplicado Hont, los 5 asambleístas de Azuay, hubieran sido de Movimiento País. Definitivamente el método beneficia a las mayorías. Asambleísta Dávila. Rapidísimo, pero solamente tenían el 60% de la votación. Con el 60% de la votación tendrían el 100% de los escaños. Esto es realmente ridículo lo que sucedió. Y además de eso, hay una cosa adicional que la dejan de lado. Decía en el régimen de transición que si es que en alguna provincia un movimiento político logra la totalidad de las curules, se deja la última para el siguiente partido político. Eso se elimina en el veto presidencial y ahora, pues, si se da este caso, será que un movimiento político domine la escena en perjuicio de las minorías. Asambleísta Dávila, ¿usted coincide en que definitivamente el método de Hont beneficia a las mayorías y dejará por fuera a los partidos y movimientos pequeños que participen en próximas elecciones? Janet, los métodos de asignación de escaños o las fórmulas para asignar los escaños en la Asamblea Nacional dependen del objetivo que se busca. Si usted quiere que el método sea proporcional a la realidad política, hay métodos en el mundo, como el de Webster. El de Webster es el método que en la literatura mundial sobre este tema usted encuentra que es el que consigue una mayor representación proporcional a la votación que obtiene un partido. El método de Hont es un método forjado o diseñado para promover y para apoyar que los partidos de mayor votación tengan una sobrerepresentación. Es para promover mayorías fáciles. Estas son las 2 diferencias. Sería largo ir a la fórmula matemática, por qué el uno es proporcional y por qué el otro es sobrerepresentado. Veamos los ejemplos. Si usted me permite, aquí mire usted, en Pichincha, Alianza País, y esto es importante, porque hay que tomar el ejemplo de hace 3 años, las elecciones del 2009. En Pichincha, Alianza País tuvo el 50% de la votación. Eso le dio el pueblo de Pichincha, Alianza País, en las urnas, en la lista de asambleístas provinciales. Teniendo el 50% de la votación, el método de Webster le da 7 de 12 asambleístas, es decir, 58% de representación. ¿Ve cómo es muy cercana a la realidad? Es más proporcional, correcto, más justo. Si se hubiera aplicado el método de Hont hace 3 años, Alianza País hubiera tenido 9 asambleístas. 9 de 12, ¿ya significa 75% de la representación de Pichincha? Entonces yo pregunto, si el pueblo de Pichincha vota en un 50% por la lista 35, ¿será justo que la lista 35 se lleve el 75% de los escaños? Y así podemos ver, Manabí, Alianza País tuvo el 39% de la votación. Si se aplicara el método de Hont tendría el 50% de la representación. Loja, perdónenme, mi provincia, Alianza País tuvo el 40% de la votación, tuvo en Loja. Si se aplicara el método de Hont no tendría 2 de 4, tendría 3 de 4, lo que significa el 75% de la representación. Y lo más grave, como decía Fernando, lo más grave está aquí, en el Azuay. Hay casos, hay provincias como estas, donde Alianza País, teniendo el 57% de la votación,
el 57%. Si se hubiera aplicado el método de Hunt hace 3 años, Alianza País se hubiera llevado los 5 escaños, 5 de 5, el 100%. ¿Acaso el 100% de la población de Azuay votó por la lista 35? No. Y aquí viene lo grave, que es, fíjese, en el texto que aprobó la Asamblea Nacional hace 3 semanas se decía, es del inciso segundo, del numeral 4 del artículo 19, decía, si fuera el caso que cumplido el procedimiento anterior, todos los cocientes corresponden a una sola lista, el último puesto se lo designará a la lista que sigue en votación. O sea, al menos quedaba claro que si alguien tiene una supervotación, bueno, no tiene el derecho a llevarse el 100% de la representación. Por lo menos uno le deja a usted para que represente a las minorías. El veto presidencial eliminó esto y anoche se eliminó. Entonces, aquí tengo el resumen nacional, si usted me permite. Aquí está. ¿Qué hubiera pasado, amigos, si hace 3 años se hubiera aplicado el método de Hunt? Aquí está la estructura nacional. Alianza País tuvo la votación el 43% a nivel nacional. El 43% de ecuatorianos votaron por la lista 35 para asambleístas. Alianza País tuvo, en la realidad, con el método de Webster, tuvo 59 asambleístas de 124, que significan el 47%. ¿Ve usted cómo es bastante justo Webster? Si usted tuvo 47% de la votación, le dio el 47% de los escaños. Si se hubiera aplicado el método de Hunt, hubieran tenido 73 escaños, que significan el 59%. Ahora, es probable que eso suceda en estas próximas elecciones. O sea, ellos están apuntando a que eso va a suceder, pero les he escuchado a varios miembros de la oposición que las próximas elecciones no serán iguales a las últimas, a Obviamente, las del 2009. El haber aprobado esto hacia al apuro, porque el plazo vencía el 20 de enero, evidencia algo. ¿Qué refleja? ¿Preocupación? Preocupación, temor en el gobierno, en Alianza País, conciencia de que han bajado el respaldo popular y necesitan apurar rápido otra fórmula que les permita mantener una mayoría en la Asamblea con menos votos. Entonces, lo que persiguen con esto es que teniendo menos votos, tener más asambleístas. ¿Esto desanimará a distintos participantes de otros movimientos más pequeños, nuevos candidatos, gente de la ciudadanía que tal vez quiera participar en política que antes no lo ha hecho? Janet, una precisión adicional. Según el INE, la próxima composición de la Asamblea Nacional será de 136 miembros. Es decir, tendrán 69 que hacer mayoría. En este momento somos 63 los que hacemos mayoría. Por eso también se quieren curar en salud. Están asegurando. Pero cuidado al gobierno nacional se equivoque y se vaya a dar con la piedra en los dientes. Yo no creo que esto vaya a amedrentar. O sea, el pueblo del Ecuador está cansado de estas arbitrariedades, de estas imposiciones, y más bien yo creo que le van a meter mucha más fuerza, mucha más gana para participar en las elecciones y decirle al gobierno nacional, sí, es importante, obras en salud, en educación, infraestructura, pero mucho más importante, señor presidente, es la dignidad, es el trabajo, es la honestidad, es la libertad, es dejar que la gente critique y el libre pensamiento. Eso es fundamental. Y van a trabajar con mucho más allá en Tungurahua. En Tungurahua, Janet, la aceptación del presidente de la República es del 22%. Ojo, ecuatorianos con eso. Sí. Del 22%. Ahí van a estar al revés. Les agradezco a ambos por estar esta mañana explicándolos un poco más de cuáles serán las reglas bajo las cuales se jugarán las próximas elecciones. Esto, desde mi punto de vista, constituye un reto para la ciudadanía, que durante los últimos procesos electorales no ha manifestado un mayor interés en quiénes son los candidatos o qué es lo que hay que votar, qué es lo que hay que estudiar, qué es lo que hay que opinar. Hablando de la consulta popular. Es un reto para ustedes, ya que los medios de comunicación no vamos a poder informarles sobre quiénes son los candidatos, cuál es su pasado, cuál es su presente, qué es lo que ofrecen, cuál es la diferencia entre uno y otro candidato. Entonces queda en ustedes el reto de investigar quiénes son los candidatos y a quiénes van a elegir como los mejores ecuatorianos para representarnos en las próximas elecciones. Tengo que cerrar porque ya estoy 20 minutos en este tema. Imagínense ecuatorianos que le permiten al Consejo Nacional Electoral contratar la cantidad de gente que quieran, sin límite alguno,
y lo van a contratar simplemente no para mejorar el proceso electoral, sino para hacer procesos políticos en favor de Alianza País. Ecuatorianos, cuidado, vamos contra esto. La vigilancia también del próximo proceso electoral es otro reto para la ciudadanía. Ese es un punto que quisiera que discutamos en otra ocasión. Muchísimas gracias.